Buenas noches, Julio. Mi nombre es Peter Olshin, que conoce, y este es el proyecto de matemáticas que nos mandó, el proyecto de síntesis del primer periodo, en este caso. Estoy en el curso tercero B y el tema del proyecto es las cónicas en nuestra realidad. El tópico generativo, cómo determinar la ecuación de una curva, metas de comprensión. Los alumnos comprenderán que con la yuxtaposición de puntos se pueden crear diferentes líneas y superficies en los cuerpos de la naturaleza. Segundo, se puede determinar un modelo matemático que represente una línea o superficie cónica mediante ecuaciones. Justificación. Bueno, aquí podemos ver que según Bloom y Borromeo Ferri en 2009, modelar forma parte de una de las competencias fundamentales a desarrollar en los estudiantes, del mismo modo que el trabajo con la modelización matemática trae consigo una serie de beneficios, como por ejemplo se puede mencionar que ayuda a los estudiantes a mejorar el entendimiento del mundo, da soporte al aprendizaje de las matemáticas como forma de motivación para la formación de conceptos y la mejora de la comprensión y la retención, y finalmente contribuye a desarrollar varias competencias matemáticas y actitudes apropiadas, además de propiciar una buena imagen adecuada de esta disciplina. Objetivos generales: reforzar la comprensión de los modelos matemáticos de las cónicas a través de los datos vinculados con la realidad, es decir, con lo que aprendemos en las clases, ponerlo en vínculo con algo que se pueda aplicar en la vida real. Desarrollar capacidades de uso de las tecnologías, de la información y la comunicación por medio de la utilización de simuladores en GeoGebra para la representación gráfica de las cónicas. Tenemos objetivos específicos, disculpe, como modelar matemáticamente a través de ecuaciones las cónicas referidas, realizar una representación gráfica de las cónicas en la aplicación GeoGebra. Base teórica: definición de cónicas es aquellas figuras planas que se generan al cortar un cono de dos hojas por un plano secante. Tipos de cónicas: tenemos la circunferencia, el elipse, la parábola y la hipérbola, todas ya vistas en clases. Circunferencia: el lugar geométrico puesto por todos los puntos, tales que todos esos puntos equidistan en un punto fijo llamado centro, el que se lo representa con C en la imagen. Ahí está el radio, podemos ver que conecta con el punto X y Y. El radio desde el centro hasta cualquier parte de la circunferencia siempre va a ser el mismo. Seguimos, ahora teníamos las ecuaciones. Otras ecuaciones de la circunferencia, podemos ver aquí, ecuación general, ecuación de segundo orden con dos variables, etcétera, etcétera. La parábola es el lugar geométrico compuesto por todos los puntos tales que equidistan en un punto llamado foco y de una recta llamada directriz. Ahí podemos ver los elementos de una parábola. Tenemos el eje, tenemos el lado recto, tenemos un punto cualquiera, el que se lo representa con la letra P, el vértice, que es el que intercepta con el punto X y el punto Y, la directriz también la tenemos, el parámetro, tenemos el origen de la fórmula, este, ecuación de la parábola con vértice en 0, 0, directriz en el eje X y eje de simetría en el eje Y. Tenemos otras ecuaciones de la parábola, la ecuación general de la parábola, tenemos que es ax cuadrado más bx más cy igual 0, y otras ecuaciones que se pueden ver ahí en la presentación. El elipse es el lugar geométrico compuesto por todos los puntos, tales que la suma de una distancia de dos puntos fijos llamados focos es siempre igual a una constante. Podemos ver ahí la gráfica, el origen de la fórmula, la ecuación canónica de una elipse, y finalmente la hipérbola. Es el lugar geométrico compuesto por todos los puntos del plano cuya diferencia de distancia a dos puntos fijos llamados focos es una cantidad constante. Ahí tenemos las fórmulas, tenemos tenemos la gráfica donde aparece la asíntota, donde aparece el eje conjugado, el eje transversal, los dos puntos B1, B2, bueno, este, los dos vértices B1 y B2. Tenemos el punto que es X y Y, los focos F1, F2, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí, el planteamiento del problema.
que es donde nos tocó hacer, gracias a su trabajo, Julio, de la base teórica que nos aportó con eso. Bueno, el problema que yo planteo es localizar un barco. El puesto A de guardacostas se encuentra a 400 millas completamente al este de la estación B. Existe un barco el cual se encuentra navegando en una línea paralela y a 100 millas al norte de la recta. Es decir, si lo vemos en una gráfica, que ya la vamos a ver, este, en el eje está en la misma, o sea, en la misma dirección del eje X, sin embargo se encuentra en otra posición del eje Y. 100 millas al norte de la recta que pasa por A y B. Se transmiten señales de radio entre las dos estaciones de guardacostas a una velocidad de 1240 pies sobre mu. Si a las 2 p.m. la señal desde B llega al barco a 600 microsegundos después de que la señal desde a partir de esto, localice la posición del barco en el momento exacto, es decir, ahora. Ahí tenemos una primera gráfica que es la gráfica base con los datos que nos dan. Nos dan que los puntos se encuentran a 400 millas cada una, es decir, que si le ponemos un centro C, un vértice C, se encuentra cada una a 200 y 200, menos 200 y 200, punto A y B. Y luego tenemos que como es una línea paralela, pero se encuentra a 100 millas al norte, podemos ver que se encuentra el punto P dentro de la paralela, de la línea paralela 0,5. Este, y eso, ahí podemos ver el barco, podemos ver los focos, etcétera. Ahora sí, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, primero, como todo problema, comenzamos recaudando los datos. Tenemos que B está sobre X y que P está sobre Y. Y es igual a 100, como se vio en el gráfico, ahorita regresamos. Vamos a ver A y B sobre X y P sobre Y, que son los 100. Y bueno, tenemos distancias, que es 1 y 2. Aquí también las tenemos, D1 y D2. Seguimos. Bueno, cálculos. Comenzamos con una resta de la diferencia de las distancias entre entre D1 y D2, bueno, que son las distancias, que esto es igual a 1240, que como podemos ver, 1240 es los pies sobre mu, que es la velocidad de las señales de radio, por 600, que es el- la señal que llega al barco, que llega de una distancia a otra. Entonces multiplicamos esto, que son las distancias entre cada uno, 1240 por 600 nos da 744.000 pies. Pero claramente no lo queremos en pies, sino que lo queremos en millas. Entonces convertimos pies a millas. La conversión es dividiendo los pies sobre 5.280, que es la conversión, que nos da 140,90 millas. Bueno, una ecuación de la hipérbola, como pudimos ver, es de esta hipérbola, como podemos ver, es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado. La deducción de la ecuación que hacemos es de esta ecuación igualarla a 1 y que d1 menos d2 es igual a 2a. Entonces, lo que teníamos de millas, al ser 2a, lo dividimos para 2, nos da 70,45. Y como necesitamos a cuadrado como para la ecuación, esto nos da 4.963, que es 70 por 45 al cuadrado. Seguimos. La distancia de C, que es el centro, a cualquier foco es igual a 200, 400 en total, entre A y B. B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado. Esto es igual a 40.000, que es C cuadrado, porque 200 por 200 menos a cuadrado, que ya lo calculamos justo ahora, que es 4.963, nos da igual 35.037. Tenemos que b cuadrado, entonces es 35.037. Entonces aquí comenzamos a reemplazar con la ecuación que habíamos visto, esta, la que está justo aquí.
X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado. Reemplazamos, nos queda X cuadrado, la única variable, sobre 4.963 que representa A cuadrado, menos 10.000 que es Y cuadrado. Acordémonos que era igual a 100, entonces Y cuadrado es 10.000 sobre 35.037, que es B cuadrado, lo que vamos a calcular. Y esto lo igualamos a 1 por la deducción. Entonces tenemos 35.000, en este paso comenzamos a despejar X, que es la única variable que nos queda, una ecuación simple, 35.037 y X cuadrado, menos, bueno, ese es el resultado que nos dio entre 4.963 por 10.000, multiplicamos en cruz, como fracciones, y ahí nos queda ese igual. Procedemos, pasamos el 4.000 más 49.630.000 a sumar, perdón, al otro lado y nos queda ese número. Luego pasamos a dividir 35.037 al otro lado y de una vez para ahorrarnos paso, lo hicimos y aparte le pusimos raíz debido, bueno, simple ecuaciones, x cuadrado, le quitamos el cuadrado y ponemos raíz al otro lado. Nos queda esa división, esa fracción, y que nos queda como resultado 79.87. Es decir, que el, el punto P está en un X, es decir, una distancia X de C de 79.87 millas. Aquí, como podemos ver, se encuentra en 79.87. Bueno, ahí... No, sí, está bien. 79.87 se encuentra el punto P. Entonces el punto P es igual a 79.87,100. Y ese es el trabajo, es la resolución del problema planteado. Ahora las conclusiones, este proyecto fue productivo debido a que nos lleva a poner los cálculos en una situación de vida real, nos mostró y puso en práctica destrezas como el dominio de hipérbola, ecuaciones y creatividad. Finalmente logra que los estudiantes realicen un trabajo investigativo, creativo y poner en práctica lo aprendido. Este es el trabajo. Muchas gracias por su atención, Julio. Buenas noches.